Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. ¿Y qué semana esta? Una semana tras otra, sin tiempo para fastidiarse, por lo menos quienes ejercemos el oficio del periodismo. Y tenemos la obligación de reflejar lo que está pasando y sin pronosticar lo que puede pasar. Hay mucha gente que juega al pesimismo. Yo siempre soy optimista y creo que este país tiene que tener una salida sobre la base del diálogo y la racionalidad de quienes tienen la responsabilidad de liderazgo, porque he dicho siempre que la violencia es la sinrazón y que la paz construye el progreso de un país. Pero bueno, esta semana tenemos que la fiscal desmiente versión oficial sobre la muerte de Juan Pernalete, dice El Nacional. El Universal dice fiscal rechaza violencia como arma política. Últimas noticias, TCJ metió en cintura a 8 alcaldes, se refería a la medida contra los alcaldes de oposición. Y vea el periódico de García Ponce, encarcelados 107 terroristas en Badina, lo dice vea. Bueno, y luego también en lo económico ocurrió una noticia bien interesante que tengo la obligación de explicarla a través de los especialistas. Y yo he invitado para este programa a uno de los más prestigiosos economistas de este país, que es Asdrúbal Olivero, director de Ecoanalítica, y para mí, repito, uno de los economistas más brillantes que he conocido, y mire que tengo tiempo conociendo gente en este país. Bienvenido. Muchas gracias, Olivero. Carlos. Gracias por la invitación. ¿Cómo explicarle al país, a ese pueblo que está un tanto desinformado, la interpretación de las medidas para la nueva situación del dólar y del cambio? Así que tiene usted la palabra. Bueno, yo creo que el nuevo sistema de ICON recoge lo que es la filosofía del chavismo en el manejo cambiario, ¿no? Que es un sistema donde se mantiene la estructura del control, a pesar de que las autoridades lo están vendiendo como un nuevo sistema en subasta, como un sistema que incluso han dicho sin intervención humana a través de un algoritmo. Lo que uno ve cuando revisa con detalle la gaceta relativa al establecimiento del sistema, los requisitos y la tasa de cambio que también fue publicada la semana pasada, da cuenta que prácticamente adolece de las mismas fallas que viene trayendo los esquemas cambiarios que ha ensayado el Ejecutivo Nacional. Este es el séptimo sistema que pone en práctica el chavismo, el quinto que pone en práctica el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y prácticamente es una copia de sistemas anteriores, solo que con una tasa más alta, lo cual obviamente implica una devaluación del tipo de cambio. Es importante destacar que el extinto CIMADI-DICON, que acaba de ser derogado, terminó en una tasa de 727 bolívares por dólar. Este nuevo esquema arranca, porque ya lo publicó el Banco Central el miércoles pasado, con una tasa, una banda que va entre 1.800 y 2.200 bolívares por dólar. No estamos hablando de prácticamente 3 veces más la tasa CIMADI. O sea, un venezolano, persona natural, cualquiera, que necesite comprar dólares, ¿cómo lo va a comprar? Bueno, el sistema establece que las personas naturales pueden comprar hasta un máximo de $2.000 anuales y $500 por trimestre. Es lo máximo que le permite este esquema. Volvemos al punto, el tema de la restricción. ¿No? De alguna manera te ponen una limitación a comprar divisas, ¿no? Hay que registrarse en una página, www.dicon.gov.be, tener cuenta en un banco público, que es otra, a mi modo de ver, gran falla del esquema. El esquema solo funciona con la banca pública, dejó por fuera a la banca privada, y allí de alguna forma usted participa online, después de meter sus datos, para esa supuesta
esa subasta, que no es otra cosa que una asignación. Lo máximo entonces que le pueden entregar son $500 por trimestre y $2.000 por un año, en el caso de personas naturales. $500 para cualquier cosa. Para cualquier cosa. O sea, si usted va a viajar, le dan $500 por trimestre. Le dan para viajar, para hacer algunas compras, para lo que usted necesite, pero es un monto obviamente extremadamente bajo. O sea, no le reconocen otros egresos por cuestión del pasaje, nada de eso. No reconocen nada. No reconocen nada. El esquema establece que una persona natural solo puede pedir hasta $2.000 por año. ¿Y en cuánto tiempo le dan esos $500? Por ejemplo, ponga que alguien que lo está yendo y dice, va a la computadora a buscar $500. ¿En Bueno, cuánto tiempo? el jueves pasado se hizo la primera subasta. El martes que viene deberían dar a conocer los resultados. Si usted pidió los dólares el jueves, el martes puede que salga adjudicado, eso le va a aparecer en una cuenta en dólares en un banco público, porque es lo único, este sistema trabaja con la banca pública, y a partir de allí usted dispone de esos dólares. Puede, si tiene tarjeta de débito internacional, empezar a usarlo, o por el contrario puede hacer una transferencia para su cuenta en el exterior. Los bancos públicos tienen algunos problemas para transferir los dólares desde Venezuela al exterior. Es lo que en el argot financiero se conoce como las corresponsalías, ¿no? Que es el sistema para sacar las divisas. Pero usted puede traspasar eso a un banco privado que también tiene en cuenta en divisas y a partir de allí sacarlo al exterior. No hay forma, por ejemplo, de que si Aduba Olivero solicite dólares y lo vean en un banco público y digan, no, este señor no, pues está hablando contra el DICOM, de que lo descalifiquen. Las autoridades han vendido el esquema. Me lo dicen en otra próxima parte. Está bien. Estás viendo Diálogo con... Adelante, doctor. Sí, las autoridades han vendido la tesis de que el sistema de alguna manera es totalmente automatizado, que no va a haber intervención de los burócratas del Banco Central o del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, lo que vamos a ver cuando usted pone una tasa de cambio tan baja como la que estableció el sistema, que parece alta, pero es baja en comparación con la tasa que todos sabemos que está en la calle y que no podemos decir, pero que todo el mundo conoce, lo que tú vas a provocar es una presión brutal de demanda, es decir, mucha gente queriendo comprar dólares baratos, porque si yo sé que el llamado dólar negro está bien caro y alguien me está vendiendo dólares a 2.200 o a 1.800, que es la banda, pues obviamente yo voy a buscar comprar esos dólares bien baratos. Entonces tienes una presión de demanda y tienes problemas de oferta, porque hay que destacar que este esquema cambiario nuevo aparece en una, digamos, situación para el Estado venezolano crítica en términos de flujo de caja. Es decir, el gobierno tiene de alguna manera problemas para generar ingresos en divisa porque el precio petrolero no se ha recuperado lo suficiente y venimos de una caída bien importante en la producción petrolera. Hay que destacar que en el último año, según las cifras de la OPEP, Venezuela ha perdido 296.000 barriles en producción petrolera. Por supuesto que eso tiene un impacto bastante fuerte en el flujo de caja. Tenemos también muy pocas reservas operativas, de alguna manera que son las que puede utilizar el Banco Central para poder vender dólares al sector privado. Con lo cual, y sin ánimo de ser fatalista, lo que uno ve entonces, por eso decía al principio que el esquema es una repetición de los esquemas anteriores, es un sistema donde van a haber muchos demandantes y muy pocos, digamos, privilegiados que van a poder obtener divisas baratas y especialmente el sector productivo que las necesita para poder mejorar los niveles de abastecimiento. Ahora, ¿cómo quedan ahí otra vez los estudiantes, los jubilados, la persona que tenga que hacerse un tratamiento en el exterior de urgencia? Mire, el esquema cambiario derogó el anterior sistema, lo dice de hecho el Banco Central en una nota de prensa que publicó la semana pasada, con lo cual la estructura del tipo de cambio DIPRO, ese de 10 bolívares, fue eliminado para los privados. Creo que va a seguir manteniéndose para el sector público,
aunque la nota de prensa no lo aclara, y toda esta estructura de jubilados, pensionados, personas enfermas, con lo único que cuentan ahora es con estos $2.000 anuales o $500 trimestrales para poder acceder a tratamiento, o si van a viajar o si van a comprar algo en el exterior. Es decir, una persona natural a lo único que puede aspirar en este momento es a $2.000 anuales. Si usted necesita más divisas, las tiene que buscar por otro mecanismo. Eso ha aumentado la presión del innombrable. Mire, efectivamente... ¿O ha bajado la presión? No, el innombrable la semana pasada de alguna manera no le paró, por decirlo coloquialmente, a este anuncio. El tipo de cambio se mantuvo bastante alto, la presión al alza estuvo subiendo. De alguna manera el mercado no confía en que este esquema vaya a resolver los problemas de fondo, porque vuelvo y repito, tienes muy pocos dólares para vender, vas a tener muchísima demanda y va a quedar mucha gente insatisfecha. ¿Cómo afecta eso el comercio en el sentido de los precios? Bueno, eso es una pregunta bien interesante porque muchos precios, sobre todo de algunos servicios como telecomunicaciones, algunas tarifas y ciertos rubros, estaban utilizando la tasa derogada DICON, esa de 727 bolívares, para fijar sus precios. Ahora se autorizó esta nueva tasa entre 1.800 y 2.200. ¿Eso qué significa? Que estos rubros que de alguna manera trabajaban con una tasa de 727 bolívares, ahora van a pasar a trabajar con una tasa 3 veces más alta, con lo cual vamos a ver un incremento bastante fuerte en términos de precio, sobre todo en muchos servicios ligados a las telecomunicaciones, muy probablemente telefonía celular, telefonía fija, el internet, el cable, por nombrar algunas cosas, y algunos productos regulados de la canasta básica que también trabajaban con esa tasa DICON y que ahora van a empezar a trabajar con esta nueva tasa, insisto, 3 veces más alto. El costo importado de un bien que antes venía con una tasa de 727, ahora tiene ese mismo costo importado, hoy se incrementó 3 veces, con lo cual va a tener una incidencia en los precios. Nosotros esperamos que en lo que va a ser junio, julio, agosto, la presión en inflación va a ser importante por esta devaluación que ha decretado el Ejecutivo Nacional. O sea que el ama de casa que está viendo este programa y va a salir al mercado, tiene que meterse en el bolsillo el doble de los billetes que se metía antes. Probablemente. Porque va a encontrar precios arriba. Sí, probablemente los precios van a estar subiendo en un rango que se va a mover entre el 15 y el 20% por mes. Efectivamente, ya la canasta básica, nos ha dicho el Senda, la última publicación, está en 1,2 millones de bolívares, ¿no? Es decir, una familia en Venezuela de 4 miembros, que es la familia promedio acá, debería contar con ingresos de 1.200.000 bolívares para poder cubrir sus necesidades básicas. Recordemos que el salario mínimo es apenas una sexta parte de eso, ¿no? Ahora van a necesitar 1.400.000, sí se cumple eso. Probablemente van a, claro. Así es. Aquí dice que advierten insuficiencia de divisas para el sector comercio, dice aquí el Universal. Sí, porque es bien importante destacar que también hay limitaciones para el sector privado para comprar a DICON, así como los particulares tienen necesidades solamente o tienen derecho a adquirir $2.000 al año, el sector comercial por trimestre puede adquirir $400.000. Eso puede ser una cantidad que parece muy alta para mí o para usted, pero para una empresa con unos procesos productivos y con una dinámica, digamos, de producción, de comercialización de productos, son montos bastante insuficientes, con lo cual también el sector privado va a enfrentarse a restricción de divisas o al acceso a divisas para poder de alguna manera garantizar los productos que veamos en la calle, en los comercios. Las medicinas, por ejemplo, se compran a dólar libre. La medicina estaban bajo el esquema del DIPRO. El Estado de alguna manera ha asumido esa importación. Ahí hay una laguna, hay que decirlo, una zona gris que todavía al momento de que usted y yo estamos hablando no ha sido aclarada, si efectivamente el Estado va a seguir otorgándole a las farmacéuticas, a las pocas que están trayendo medicinas,
todavía dólar de 10 o si por el contrario el sector de las medicinas va a empezar a trabajar con una tasa de 2.200. Ahí el impacto es más fuerte porque estamos hablando entonces de un tipo de cambio que pasa de 10 a 2.200. Imagínense el impacto que eso va a tener en el costo de las medicinas. ¿Los licores van a subir también? Bueno, los licores tienen tiempo que están en tasa negra, ¿no? Así que eso se mueve, se mueven con otra tasa. Ok, vamos a un receso, regresamos con nuestro invitado. Estás viendo Diálogo con... Bueno, dialogando con el economista Adrúbal Olivero, economista y director de Ecoanalítica. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede decir que le interesa a la gente que te estoy oyendo? Bueno, yo creo que es importante entender que toda esta dinámica política que está viviendo Venezuela en estos días tiene unas consecuencias importantes en la economía, ¿no? Tenemos un país que está prácticamente paralizado. La prioridad de los actores políticos, tanto de gobierno como de la oposición, es el tema de la salida política. No hay unas soluciones de fondo al tema económico y el deterioro se sigue profundizando. Nosotros ya tenemos 3 años consecutivos cayendo como economía. Somos una economía que en 3 años hemos perdido prácticamente una cuarta parte de nuestro tamaño. Eso es muy rudo para cualquier economía que no tenga un conflicto bélico o un desastre natural, y lamentablemente este año estamos proyectando que la contracción de la economía se mantenga y pudiéramos estar hablando de una caída de 8%. La gente tiene que entender que de alguna forma, hasta que no se resuelva la dinámica política, se normalice la situación política y, a mi modo de ver, hay un cambio en el modelo político, no vamos a poder lograr que esta economía pueda de alguna manera levantarse. Yo creo que tiene todos los elementos para salir adelante, pero en la medida que no tengamos una solución al conflicto político, obviamente ese estancamiento se va a mantener, con todas las consecuencias que eso significa para la gente. Ahora, la inflación, ¿qué pronostican ustedes después de todo esto? A nosotros nos dio un estimado de inflación para el año 2016 de 525%. Hay que recordar que el Banco Central no publica la inflación desde 2015. Es la última tasa oficial que ha reportado aquí en lo interno el Banco Central de Venezuela. Para este año estamos pensando en una inflación que puede estar en el orden del 800%, principalmente impactada ¿por qué? Bueno, primero por este esquema cambiario, esta devaluación que hemos comentado de este nuevo DICOM, el impacto en los precios que está teniendo el tipo de cambio negro. Muchos productos se están trayendo a dólar negro, por lo tanto ese precio impacta fuertemente en los precios. También la dinámica de escasez tiene un impacto en precios. ¿Por qué? Porque si tú no consigues un producto en los canales formales, lo tienes que buscar en canales informales, en estructuras, digamos, paralegales, tipo bachaquero, y ahí los precios son muchísimo más altos. Eso también tiene impacto en la inflación, y por eso estamos proyectando esa tasa de inflación tan elevada, que es para mí, y creo que hay consenso entre los economistas, el principal problema que hay que atacar en este país, porque la inflación es causal de pobreza. La inflación ha destruido el futuro, sobre todo los más jóvenes que no tienen capacidad de alguna manera de alcanzar la independencia. Aquí se ha destruido la estructura de movilidad social que era una de las características más fuertes que tenía esta economía. Personas que a lo mejor habían nacido en un barrio y que habían logrado a través de sus estudios y su trabajo superar su situación de pobreza. Hoy lamentablemente con esta tasa de inflación es imposible que usted logre independizarse o de alguna manera ascender en la escala social. Por eso el trabajo principal que hay que acometer en esta economía es reducir la tasa de inflación y lograr que la gente le alcance el dinero y pueda mejorar su poder adquisitivo. Desde el punto de vista de los economistas, ¿cuál sería la medida más inmediata que cualquier gobierno que quiera salir de este problema debiera tomar?
Yo creo que hay 5 áreas claves sobre las que hay consenso. Primera. La primera es tema inflación, lo acabo de comentar. Allí, de alguna manera, hay que ir a un plan antiinflacionario que reduzca de forma rápida, agresiva, las tasas de inflación de las que estamos hablando. Segundo, tema fiscal, es decir, tú no puedes reducir la inflación si sigues teniendo un gasto que es muy por encima de lo que te ingresa. Tienes que, de alguna manera, ir a una reforma total del Estado, de sus instituciones, eso es muy importante. Tercero, mayor apertura en el sector petrolero, eso es muy importante, atraer inversiones para incrementar producción. Cuarto, el tema relativo a los controles, la eliminación de control de cambio y control de precio, dar libertad cambiaria, permitir de alguna manera que se incentive la competencia para que la gente tenga acceso a diferentes productos. Eso impacta importante en los precios. Y por último, y no menos importante, el tema social. Hay una parte de nuestra población que está sufriendo, que es vulnerable, que está en pobreza extrema y que obviamente el Estado con políticas públicas tiene que ayudarla. Y a salir de la pobreza, no estamos hablando de paliativo, no estamos hablando de estructuras de alguna manera clientelares como la que hemos visto en los últimos años, sino de mecanismos de superación de la pobreza. Esos 5 elementos, a mi modo de ver, que entre los economistas hay amplio consenso, son las áreas clave sobre las que un gobierno tiene que trabajar. Ahora, ¿cómo convence a un pueblo que se ha acostumbrado a la inmediatez en materia de sus problemas, que para salir de la crisis hay que tomar medidas que ellos puedan vincular con un paquete económico? Bueno, yo creo que ya esa idea ha cambiado, Sí. Carlos. Lo que yo he visto en encuestas recientes que han medido este tema es que la mayoría de la gente rechaza el control de precios, rechaza el control de cambio y que la gente no solamente quiere un cambio político, sino que incluso está dispuesta a asumir un cambio económico. Yo creo que la gente entendió que toda esta política de controles que hemos visto, de abusos de los controles a lo largo de estos años, no sirve. ¿Cómo ve un economista la constituyente? ¿No se va a resolver este problema con eso? No, yo creo que más bien lo va a profundizar. ¿Por qué? Porque de alguna manera la constituyente lo que plantea es una profundización del modelo que nos ha traído hasta acá. Adicionalmente, a mi modo de ver, es prácticamente el quiebre de lo que en términos de sistemas de libertades tenía la Constitución actual y de alguna manera vamos a un sistema donde el Estado somete a la sociedad. La pregunta, ¿este gobierno no tiene economistas como Olivero que orienten al presidente de la República o al equipo económico sobre las medidas que hay que tomar? Yo creo que lamentablemente la prioridad del gobierno no es las medidas económicas, la prioridad del gobierno es mantenerse en el poder y por eso de alguna manera rechaza... ¿Y cómo se mantiene un gobierno en el poder profundizando una crisis? Bueno, entrando ya en una estructura más autoritaria y totalitaria como la que lamentablemente estamos viendo. ¿Eso es lo que está planteando la constituyente, según tú? Yo siento que eso es lo que va a venir en la constituyente, lamentablemente. Por eso es un poco esta lucha de la sociedad para evitar que eso avance. Bueno, doctor Olivero, lo dejo tranquilo para que vaya al mercado a comprar sus productos a precio un poquito, 20% más. Nos veremos aquí en la próxima parte con Freddy Guevara, coordinador de Voluntad Popular. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Freddy Guevara, coordinador de Voluntad Popular. Aquí veo en el diario Universal una declaración suya que dice: CNE rechazará convocatorias de referendo de la N a la constituyente. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros estamos convencidos de que este proceso constituyente, que no es una constituyente, es un fraude, porque, como dice la Constitución, quien debe convocar al poder constituyente es el pueblo. Es decir, solamente se puede convocar una constituyente si la población lo aprueba. La Asamblea Nacional, el 15% de los electores o el presidente de la República pueden tener la iniciativa. Eso está en el artículo 348 de la Constitución. Pero para que haya una constituyente, una cosa tan gruesa como que puedes cambiar toda la Constitución, cambiar todos los poderes públicos, transformar incluso hasta el nombre de Venezuela, solamente puede ser aprobado por el pueblo. Y
esta situación que tenemos hoy tiene el origen en que quienes están en el CNE y quienes están en Miraflores no quieren permitir que el pueblo elija. Y así como nos quitaron el revocatorio, desconocieron la Asamblea Nacional, quitaron las elecciones de gobernadores, ahora la están quitando el pueblo el derecho a elegir si quiere o no una constituyente, se robaron ese derecho y quieren imponer ese modelo falso para imponer una constitución cubana a trocha y mocha, cosa que no van a poder y que Venezuela no va a permitir. ¿Por qué no van a poder? Cuando tú tienes Cuando el 80% de la población en contra, toda la comunidad internacional, divisiones internas, a la gente en la calle y sobre todo la realidad de que el tiempo tuyo ya pasó, la única manera que pudieses imponer una cosa así es a sangre y fuego con toda la población venezolana. Y yo estoy absolutamente seguro de que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas no se van a prestar para que acribillen al pueblo, simplemente para que Nicolás Maduro se quede en el poder toda la vida. Porque ese es el objetivo de esa falsa constituyente. Cambiar la constitución a un modelo cubano y que Nicolás Maduro se quede como Fidel Castro. Claro, pero ellos toda dicen la que vida le en están Venezuela. dando la oportunidad de elegir gobernadores. ¿Qué gobernadores va a haber aquí cuando después una constituyente cambie toda la constitución? Eso es mentira. Te ponen que la constituyente, en teoría, en sus sueños ellos, se elegiría en julio Okay. y luego en diciembre sería la de gobernadores. Ahora, ¿tú te De julio a transarías por una diciembre, elección gobernadores primero, constituyentes después? Es que la constituyente es inaceptable. Mira, pueden poner antes reina de carnaval, lo que sea. Ajá. Esa constituyente es mentira, es un fraude. ¿Qué es lo La que única quieren forma, ustedes? ¿Qué es lo que- Nosotros qué es lo queremos que la plantean los salida de este países? gobierno a través de una elección democrática. Y una constituyente pudiese ser una solución si fuese con bases comerciales justas. Una elección general, que el hombre renunciara y tuviésemos elecciones ahorita. Mira, formas en la constitución hay todas. ¿Cuáles son las bases comerciales justas que tú consideras? Primero, insisto, que sea aprobado en un referendo. Eso es lo primero. Ajá. Nadie puede obligar a la población a entrar en un proceso constituyente sin que la gente lo apruebe. Eso es lo primero. Y segundo, tiene que garantizarse, bueno, que haya igualdad en el proceso. Y cuando digo igualdad no me refiero a condiciones electorales. Yo no sé si la gente sabe que, por ejemplo, hay cosas tan absurdas como que el estado Amazonas tendría más constituyentistas que el Caracas. Ajá. ¿Y por qué? Y Falcón también. Falcón también, y la mayoría del país. Ajá. No es porque tiene más Entonces, municipios. Claro, eso es un absurdo. Ajá. Porque entonces cada venezolano no vale igual. Al final de una elección, cada voto de cada venezolano vale igual. Y el segundo problema que hay real, que es lo que está escondido en la gran trampa, es este fraude de, en teoría, proceso de sectores que llaman ellos, que tiene un veneno muy duro. Y es que ¿quiénes son los que deciden quiénes pueden votar en los sectores y quién puede ser electo? El régimen. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los trabajadores. Ahí no van a reconocer a todos los trabajadores. Son los que el Ministerio del Trabajo dice que existen en las centrales sindicales que son reconocidas por ellos. Entonces no es el pueblo el que dice qué es el Estado, sino es al revés. Es el Estado el que dice quién es el pueblo. Y eso es algo que es inaceptable. Eso es un fraude que está montado para que gane solamente la gente de ellos y sea un Congreso de la patria del PRESUF disfrazado de constituyente para imponerle una constitución cubana a todos los Por ejemplo, venezolanos. ¿cómo votaría, por ejemplo, la gente del este? ¿Cómo? Que tradicionalmente vota contra el gobierno. ¿Cómo controlan esos votos? Bueno, existen, pero ¿de qué te sirve que tú puedas ganarte tu municipio si al final de cuentas el proceso está diseñado para que solamente gane la gente del PSV? Ok. Es decir, esto no se trata de que ganes en un sitio, no, se trata de que la mayoría del país pueda ser expresada. Y ese es un proceso fraudulento que tiene que ser impedido. Y no es solo por las bases comerciales, insisto, que son injustas, desiguales y una trampa. Es que no se puede convocar una constituyente si el pueblo no lo aprueba. Maduro le antes. decía a la gente que tenían la concentración, le decía, ustedes son los que van a elegir los 500 diputados, porque es el pueblo el que va a elegir. ¿Cómo es? ¿Cómo le explica No, eso? no se equivocó cuando dijo ustedes. Cuando está hablando ustedes, está hablando de la base del PSV. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos dicen cosas como que si usted entonces es miembro de un consejo comunal, el Consejo Socialista de Trabajadores, de la misión tal y de las universidades, y vive además en Baruta, entonces usted tiene más votos que los ¿Y la demás. oposición no tiene No, consejos comunales? pero es que ¿cómo los va a tener si los reconoce el Ministerio de Ya. las comunas? Ajá. ¿Cómo van a reconocer los consejos estudiantiles, los centros de estudiantes cuando niegan todas esas elecciones? ¿Cómo van a reconocer a los sindicatos si los viven negando y los persiguen y los meten presos? En Venezuela eso no existe, es falso. Aquí no puede existir que sea el régimen, que sea Nicolás Maduro el que decida quién puede votar y quién no puede votar. Por lo tanto hay que oponerse. Los y estudiantes, llamar- por ejemplo, ¿cómo van a votar?
Bueno, es de mentira de igual manera. Están planteando en que sean los registros que tenga el Ministerio de Educación Superior. Ah, Entonces, todo eso es una gran trampa, un gran fraude, Ok. que tiene que ser impedido. Y esta que se escuche mañana, bien, impedido por toda la cuan- población venezolana. antes de venir para acá, que veía el ministro de Interior en una cadena, hablaba, primero, niveló a Voluntad Popular al mismo rango de la fiscal, ¿no? Que los detenidos eran de la Voluntad Popular, los que estaban causando destrozos en Barinas y aquí en Caracas. Y luego denunció una supuesta negligencia de la fiscal general, pues en el caso de... Bueno, ¿qué de otra la cosa va a Marta decir si ese mentiroso Ajá. salió diciendo la Venezuela él, la otra inmoral de Elsie Rodríguez y el otro inmoral de Ernesto Villegas? Salieron a mentirle al país, al igual que el inmoral ¿Cómo le periódico mintieron? de últimas noticias, diciendo que a Juan Pernalete, estudiante venezolano que fue asesinado por un guardia nacional, lo había matado la oposición. Y luego sale la fiscal, que es la que hace la competencia y las experticias, y dice, es mentira, lo asesinó un guardia nacional con una bomba lacrimógena. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad va a tener, por Dios, el señor Reverol? Cuando le mintió, mira, ¿sabes qué es grave? Jugar con un muerto. Y ellos están jugando con los muertos en Venezuela. Los están asesinando y además los usan para mantenerse en su fantasía de épica conspirativa, que no es otra cosa que una mampara para tapar que todo lo que ellos están buscando es proteger sus reales. El problema de fondo aquí ni siquiera es ideológico, Carlos. El problema aquí de fondo está en que hay una cúpula chiquitica que se niega a asumir que ya el país no los quiere, que quiere que se vayan y no se quieren ¿Y ir esa porque están cúpula? protegiendo su dinero y sus intereses. Y es tan poderosa que se mantienen. Porque tiene el control de las armas y porque tiene hoy a unas personas que las están sosteniendo. Hoy Nicolás Maduro se sostiene porque hay miembros de las Fuerzas Armadas, hay miembros de la sala del Tribunal Supremo de Justicia, Y si- porque Tarek William Saab y si eso- porque y si el es- defensor y el Contralor General están siendo cómplices de Y Nicolás si eso Maduro. es así, esta estructura no va a seguir. No, porque yo estoy convencido Ah. de que así como hemos venido avanzando en esta lucha y hemos visto posiciones como la de la fiscal, como lo de Dudamel, como el hijo de Tarek William Saab, como los guardias nacionales que se han negado a reprimir, esta lucha de resistencia que tiene ya 56 días va a lograr, como ha venido logrando, que quienes sostienen a Nicolás Maduro lleguen al punto en el que no tengan otra opción, salvo ponerse del lado del pueblo o irse. Y ese momento está llegando, Carlos, estamos cada día más cerca y por eso la palabra resistencia cobra importancia en estos momentos. Tú llamas- Resistencia, aguantar tú llamas- y seguir en esta lucha tú- sin violencia pero con constancia. Freddy Guevara llama al país a movilizarse en manera indefinida. ¿Tú notas que hay cansancio, que hay hastío Para nada. en las manifestaciones? Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo valeroso, valiente, que lo han asesinado, lo han metido preso y sigue en la calle y cada día hay más gente. Y ahora llegó el momento de aumentar la presión, de pasar a una nueva etapa en la que nos organicemos en toda Venezuela para poder construir ya un movimiento de presión no violenta, masiva e indetenible que no salga de las calles hasta que aquí haya un cambio en Venezuela. Y este momento ya ha llegado y estamos discutiendo en la unidad una agenda de lucha para plantearle a Venezuela unas acciones contundentes o de mayor contundencia las que hemos hecho ahora que permitan impedir que se viole la Constitución con ese fraude constituyente y sobre todo que nos permita a los venezolanos tener la paz, la libertad y la democracia que merecemos. Y lo vamos a lograr, Carlos. Estamos cerca de ello. Según el gobierno, ustedes están conspirando y están tocando militares, ¿eso es cierto? Mira, según el régimen, nosotros somos asesinos, somos el ISIS, robamos, matamos, saqueamos y nadie les cree. Aquí ningún llamado es para que los militares den un golpe de Estado, pero sí hay un llamado muy claro a los militares que cumplan el artículo 328 de nuestra Constitución, que dice que ellos tienen que defenderla y no someterse a la parcialidad política y permitir que en Venezuela se use una constituyente fraudulenta para que Nicolás Maduro se quede en el poder es defender a Nicolás Maduro y traicionar la Constitución. Gracias a Freddy Guevara. En la próxima parte conversaré en un análisis profundo con Dinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, ni más ni menos.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Tinedo Guía, es presidente del Colegio Nacional de Periodistas y Veteranos Comunicador Social de este país. Le preguntaba, ¿por qué te llamas Tinedo? Bueno, dicen que significa hombre de la montaña. Manolo Tinedo, no sé si tú llegaste a conocer a ese periodista. Hace un tiempo atrás, cuando yo ni siquiera tenía intenciones de estudiar comunicación social, me dijo que Tinedo significaba hombre de la montaña. Y que en Asturias había un municipio que se llamaba Tineo, o Tinedo, donde había carbón, etcétera, ¿no? Pero yo vivo en una montaña, pero no soy hombre de la montaña. Pero tú no vives en la montaña tampoco, ¿no? Sí, vivo inmerso en toda la ciudad y en todo lo que sucede con la comunicación. En toda la montaña de problemas que tienen. Sí, Por ejemplo, el que tienen nuestros agremiados, nuestros periodistas en este momento. ¿Qué evaluación tienen hoy como presidente del colegio? Esta mañana había una buena entrevista que le hacía Carlos Fernández a dos excelentes profesionales de Televen, Manuel Pren y Monseguileman. Sí, Harley Monseguileman. Tengo que repetirlo 100 veces. Sí, un colega también, reportero también para Unión Radio. Ok. Bueno, mira, la comunicación social en Venezuela se ha convertido en un acto heroico, de heroicidad de cada comunicador, porque buscar la información en Venezuela se ha convertido como en un pecado mortal, a interpretación de algunas autoridades que no entienden que la gente tiene necesidad y garantía como un derecho humano universal de estar informado, veraz e integralmente. Es decir, la información no puede ir por goticas, tiene que ir en un contexto en el cual se desarrolla el hecho noticioso. Y parece ser que eso incomoda mucho, porque eso puede ofrecer pruebas a la hora de sancionar a quienes abusan de su poder. Ok. Ustedes han tenido reuniones a nivel de directiva del colegio, creo que del sindicato, con la gente de Conatel y con la gente de la Guardia Nacional. ¿Qué conclusiones tienes tú hoy de esas reuniones? ¿Se han cumplido lo que se prometió? Bueno, realmente la reunión de la Guardia Nacional fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que dirige nuestro muy apreciado amigo Marco Ruiz. Y nosotros tuvimos una reunión con la fiscal, Luis Ortega Díaz, y con el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez. Una reunión bastante larga donde pasamos revista por una serie de situaciones que afectan más que todo el ejercicio del periodismo a través de los medios, con limitantes y con mucha presión sobre los medios, y logramos entender que allí hay una disposición importante a querer resolver los problemas, a establecer, digamos, o acelerar, darle mayor velocidad a lo que se conoce como los permisos de transmisión o conocidos popularmente como las concesiones. Hay unas emisoras de radio que han solicitado su renovación de permiso. Esto está, digamos, evaluándose, se demora demasiado en entregarlo, pero sí nos dijo algo muy interesante Andrés Eloy Méndez, que vendrán nuevas concesiones, en un número de 180, y las nuevas renovaciones serán por 5 años en lugar de por 2 años. Eso me pareció un paso adelante, aunque 5 años sigue siendo un tiempo muy pequeño, para que quien invierte un dinero para tener una emisora de radio pueda recuperar la inversión y además darle estabilidad a los trabajadores. ¿Eso es válido para la televisión? Eso tiene que ser válido para la televisión y para la radio. Porque hay mucha televisión hoy sin concesiones, ¿no? Sí, operando sin renovación. Están esperando que ese proceso se dé. Y no sé por qué razón se ha demorado tanto. De verdad que, aunque nos dijo que tenía un equipo multidisciplinario trabajando en eso, para que esas renovaciones salieran lo más pronto posible. Pero la mayoría de la gente entiende que se utiliza como un medio para presionar a los medios y en consecuencia tenerlos de alguna manera limitados. ¿Cómo le fue con la fiscal? Mira, enviamos una carta a la Fiscalía para lograr la celeridad de muchos procesos que reposan allí de denuncias de agresiones a periodistas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando la propia fiscal decidió recibirnos? Y conversamos durante aproximadamente unos 45 minutos de muchos temas, entre los que logramos que la fiscal nos garantizara investigación a los periodistas y sanción a los agresores de este proceso comunicacional que se viene realizando con las marchas y con la actuación de los periodistas. Pero hemos visto últimamente que luego de esa protección que solicitó el Ministerio Público para los periodistas, las agresiones han aumentado, han habido más agresiones a los comunicadores sociales. Y eso nos preocupa porque quedó claramente establecido que una vez que el Ministerio Público pidió las sanciones, es decir, la protección, cualquier agresión a cualquier periodista se convierte en un hecho penal, un delito penal.
y es responsabilidad personal, no de los comandantes ni de los jefes que mandan a hacer el trabajo de represión, sino que es una responsabilidad personal de cada funcionario que incumpla digamos, esa petición de protección a los comunicadores. Hasta hoy, ¿qué cifra tienes tú de periodistas agredidos o detenidos? Mira, cuando entregamos a la fiscal, hasta el 15 de mayo había 290 víctimas. Es decir, desde enero hasta mayo había 290 víctimas, entre fotógrafos, camarógrafos, periodistas, y ahora se han presentado unas cuantas agresiones más. De manera que yo creo que ya pasamos de las 300 agresiones fácilmente. Pero de esas agresiones hay agresiones graves. Claro, mira, por ejemplo, a Román Camacho de La Patilla le dispararon en una pierna y le fracturaron la tibia de la pierna izquierda. Hay otros periodistas que han recibido bombas lacrimógenas que le han roto la cabeza, y otros han recibido también, aparte de empujones, prisión, los han tenido detenidos. Hay un muchacho en Lara, un periodista en Lara, que fue detenido y puesto en libertad, pero con un régimen de presentación cada 8 días y prohibición de asistir a las marchas. ¿Cómo le vas a prohibir a un periodista que cubre una información? Eso es negarte directamente la libertad de expresión. Prohibir a un médico que vea al paciente, ¿no? Exacto, un médico no puede atender un parto. Oye, eso, por favor, es una agresión directa contra la comunicación. Bueno, ¿y qué sería la propuesta del colegio y de Tinedo Guía? La propuesta del colegio es seguir insistiendo en que las instituciones tienen que cumplir el rol que les marca en un Estado democrático, tiene que buscar la manera de que las instituciones sean respetadas. Y el Ministerio Público es una institución que tenemos todos que respetar y acudir. Porque además de que se lleve ahí en la denuncia, el Colegio Nacional de Periodistas, como nos lo dijo la doctora Luis Ortega Díaz, tiene un canal abierto con la Fiscalía para que esos procesos lleguen a feliz término, se sancionen a los culpables y que los culpables tengan la oportunidad en un tribunal y en un juicio de presentar sus alegatos. No es que se va a llevar a un tribunal de inquisición a la gente, pero sí que los periodistas tengan la garantía de poder ejercer y realizar su trabajo como lo establece la Constitución: derecho a la libertad de expresión, opinión, búsqueda de la información, y que el funcionario te tenga que proveer la información. No puede ser que estés cubriendo una manifestación, tengas que tener casco, chaleco antibala, máscara antigas, etcétera, porque esa no es, digamos, no es un escenario de guerra. Es un escenario donde está buscando una información de un grupo de ciudadanos que están solicitando restitución del hilo constitucional, vuelta a la democracia y respeto a la Asamblea Nacional. Eso es lo que está pidiendo la gente. Y como ciudadano, ¿cuál sería tu recomendación a base de propuestas para que el gobierno canalice mejor su actuación? Yo creo que el gobierno debería reunirse con gente muy sensata que le recomiende ir directamente a la democracia, no querer imponer un camino que todo el mundo rechaza, que por esa razón hay una muchedumbre en la calle reclamando porque le han cortado los canales a través de los cuales se puede expresar. Si vas a la Defensoría del Pueblo a entregar una carta, no te dejan llegar. Te entran a bombazo antes de que ni siquiera des 4 pasos. Si quieres llevar algo al Ministerio Público, también te bloquean la manera de llegar allá. Si quieres ir al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, también te bloquean el camino. De manera que yo he dicho que sería interesante que nombraran una comisión del gobierno que se sentara a conversar con la gente que está en la calle. Bajen a la calle, entiendan a la gente, escúchenla, porque el pueblo tiene una voz y debe ser escuchado. Bueno, ya sabes, oigan a Tinedo Guía y oigan al pueblo y oigan a todo el que quiere expresar una opinión sin limitaciones, sino la que impone la ley. Gracias, Tinedo Guía, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.